sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana de martes. Nosotros somos el Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno y en esta mañana nos encontramos nuevamente aquí en cabina con la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila, para seguir compartiendo con todos ustedes enseñanzas de la palabra del Señor. En esta mañana pues vamos a continuar con esa serie de estudios que hemos venido realizando en la carta a los Gálatas. Hoy vamos a impartir la parte número 3, si Dios nos permite. Amén. Qué bendición ha sido el poder entender desde su contexto histórico esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Lo estamos haciendo de una forma ordenada, de principio a fin, verso por verso, y al final pues vamos a poder ser capaces de entender esta carta correctamente. Amén. Y cuando digo correctamente, no es porque yo solamente lo diga, sino que la interpretación que le demos a esta carta va a estar en común acuerdo con lo que está escrito ya en otra parte de la Escritura. Porque de la manera como se ha interpretado, pareciera que Pablo ahora se peleó con Jesús, con Yeshua. Y está enseñando cosas contrarias a lo que Jesús enseñó y cosas contrarias a lo que está escrito en otras partes de las Escrituras. Y eso no tiene que ser así, no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos decir que esta interpretación que estamos enseñando es la correcta. ¿Por qué? Porque va en común acuerdo con otras partes de las Escrituras y va en común acuerdo con las enseñanzas del mismo Jesús, del mismo Yeshua y de otros apóstoles. Amén. Pero en esta mañana mi hermana Carolina también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes para llevar la palabra del Señor y para seguir sirviéndole al Señor, porque a eso nos mandó, que compartamos lo que Él nos da, ¿verdad? Entonces, cuando su palabra es revelada es para que nosotros compartamos con los demás hermanos. Amén. Y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que se glorifica en esta mañana. Amén. Pues, Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que nos perdones por cualquier transgresión a tu palabra, a tu Torah, bendito Dios. Y también te pedimos que seas tú poniendo un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento a cada uno de mis hermanos que estarán escuchando, bendito Dios, y que seas tú poniendo ese espíritu obediente a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, bendito Padre, y que sea tu Santo Espíritu usando a nuestro pastor que está aquí en cabina, Señor, y que seas tú bendiciéndolo y prosperándolo en todas las áreas. Te pido en el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a dar solamente el número de teléfono por si alguien después del programa quiere contactarnos con necesidad de oración o para comentar algo de la enseñanza de esta mañana. El teléfono es 323-595-6357, 323-595-6357, el pastor Ramiro Moreno. Bueno, la parte número 3 de esta carta a los Gálatas. Vamos a hablar de algo que debería de conocerse en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano. Esto es algo, hermano, que debería de conocerse, mas sin en cambio, esto es algo que se ignora, hermano. ¿Por qué digo que es algo que se ignora? Porque yo mismo, después de haber estado en lo que es el cristianismo por 15 años, nunca había escuchado esto. Nunca. Lo ignoraba totalmente, que tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. Oiga, la historia del pueblo de Jesús, de Yeshua. Deberíamos de conocerlo, mas sin en cambio se ignora. Vamos a hablar resumidamente
de esta historia para al final saber con exactitud quiénes en realidad son los Gálatas. Si no se conoce la historia del pueblo de Israel, es imposible saber con exactitud quiénes son los Gálatas. Amén. Entonces vamos a empezar el reino de Israel. Recordemos que cuando ellos estuvieron en Egipto eran 12 tribus, ¿verdad? Un solo reino. Amén. Después, cuando Dios los saca de la tierra de Egipto y les entrega la tierra de Canaán, esa tierra es dividida entre las 12 tribus, ¿verdad? Un solo reino. Pasa el tiempo, llegamos al tiempo de David. A David se le promete el reino, también ese reino con 12 tribus. Pero ¿qué le pasó a ese reino, hermano? Ese reino de David, pues fue destruido a causa del pecado de los reyes de Israel. Es más, su propio hijo, Salomón. Él heredó ese reino de Israel conformado por 12 tribus. Pero ¿qué pasó al final de la vida de Salomón? ¿Qué pasó? Pues desobedeció. Desobedeció, se salió del pacto, oiga. Y Dios mismo le decretó, oiga, que por haberse apartado del pacto y no haber sido como su padre David, Dios le dijo, te voy a dividir el reino, pero no lo voy a hacer en tu tiempo, le dijo. Lo voy a hacer en el tiempo de tu hijo Roboam. Oiga, entonces, como vuelvo a repetir, esto es algo que se desconoce muchas veces en el pueblo cristiano. Yo lo desconocía y sé que hay muchos hermanos que están escuchando en esta mañana que también lo desconocen. Amén. Ahora, todo lo que sucedió y sucede al pueblo de Israel, hermano, es algo que Dios ya lo ha profetizado desde mucho antes. Lo que sucedió a este reino de Israel de 12 tribus, que iba a ser dividido en 2 reinos, es algo que mismo Dios también ya había profetizado que iba a suceder. Por ejemplo, en la profecía del profeta Amós, capítulo 9, ahí dice que iba a venir el Mesías a restaurar el tabernáculo caído de David. Dice esta profecía de Amós 9 que llegará el momento en que el Mesías, o sea, Jesús, ¿verdad? Yeshua, va a levantar a las 12 tribus de Israel. Y lo interesante de esta profecía de Amós 9, hermano, es que es justo la que aplican los apóstoles allá en el libro de los Hechos, capítulo 15, en ese, lo que se conoce como el primer concilio que se dio allá en la ciudad de Jerusalén, alrededor del año 50 después de Cristo, cuando un montón de gentiles estaban viniendo a la fe. Y la profecía que utilizan los apóstoles para argumentar de que no les pongan muchas reglas y acepten a estos gentiles es la profecía de Amós 9. O sea, ¿qué tiene que ver la restauración de todas las tribus de Israel? Esta profecía de Amós 9 de eso habla, de la restauración de todas las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué tienen que ver los gentiles con las 12 tribus de Israel sobre las cuales gobernó David? Pues, hermano, lo que ya hemos venido enseñando a través de muchos estudios que hemos impartido aquí, ¿no? De que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces, las naciones que están siendo alcanzadas por el Mesías, por el pastor de Israel, son descendientes biológicos de Abraham, son herederos del reino de Israel, ¿verdad? Hablábamos en el programa pasado de la cita de Gálatas 3:29, ¿no? Donde dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esta palabra linaje, ¿va? Es la palabra hebrea esperma. Entonces, sí, son descendientes biológicos, no descendientes espirituales, como muchas veces se nos ha enseñado. No, descendientes biológicos de Abraham. Entonces, Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, ¿quién es el pueblo de Israel actualmente? Pues ya vimos que Israel no nada más es el pueblo judío,
que está literalmente en Israel. Porque ¿en dónde están las 10 tribus que fueron asimiladas actualmente? Porque ya hablamos, y vamos a hablar más en detalle a continuación, ya hablamos que ese reino de Israel fue dividido en 2 reinos. Reino del norte, 10 tribus, que fueron entregadas a un siervo de Salomón, Jeroboam, descendiente de Efraín. Y 2 tribus, Judá y Benjamín, fueron entregadas al hijo de Salomón, a Roboam. Ahora, ¿qué nombre recibieron en las escrituras estas 10 tribus del norte? La casa de Israel o la casa de Efraín. Hay muchas profecías, hermano, que fueron dirigidas hacia la casa de Israel, hacia la casa de Efraín. Por ejemplo, en Oseas, ahí se menciona mucho Efraín, se habla de Efraín, Efraín, Efraín. Sí, Efraín se está refiriendo a esas 10 tribus del norte. Y entonces, el profeta Ezequiel tuvo una visión. Y de hecho esta profecía de Ezequiel, hermano, se conoce mucho en el cristianismo. Ezequiel 37. ¿De qué habla la profecía de Ezequiel 37? De que van a ser restaurados. Pero huesos secos. Huesos secos, exactamente. Huesos secos. ¿Quién no ha escuchado esa profecía de los huesos secos? Profecía, profetiza. Hermano, se conoce esa profecía, pero ¿sabe qué? Solamente se nos enseña la primera parte. La segunda parte de esa profecía no se enseña, no se habla mucho de eso. Porque ahí, la segunda parte, dice quiénes son esos huesos secos. Bueno, dice que estos huesos secos están en todo el mundo y que al final de los tiempos va a soplar y van a resucitar todos esos huesos secos. Ahora, ¿y cuál será la garantía de que esos huesos secos van a resucitar? ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermano, resucitó. Por eso es que el apóstol Pablo estaba tan convencido de que estaba por iniciar la resurrección de esos huesos secos, porque el Mesías, porque Cristo ya había resucitado. Y si ya el Mesías había resucitado, pues entonces estaba por cumplirse esa profecía de la que habló Ezequiel 37. Así que a los que les escribe el apóstol Pablo son a esos israelitas descendientes de estas 10 tribus del norte que se habían hecho gentiles, pero que ahora estaban en las iglesias de Galacia. De hecho, la palabra Gálatas viene de una palabra hebrea que se llama Galut Ya, que significa dispersión de Ya, de Yud, Hei, Bab, Hei. Eso significa Gálatas, dispersión de Ya. Entonces, la carta a los Gálatas es un escrito para todo Israel en el exilio. No es una carta contra el pueblo judío, como comúnmente se ha entendido, sino es contra los judaizantes que eran gentiles conversos al judaísmo, eran los llamados prosélitos. Lo que pasa que en el cristianismo se nos ha enseñado, hermano, que una persona judaizante es aquella que quiere guardar algo que está escrito en la ley de Moisés. Ese es un judaizante. Es un gran error. Ese es un gran error, exactamente. Porque mire, ¿quién fue el único que vino y cumplió todo lo que está escrito en la ley de Moisés? Yeshua, Jesús, ¿verdad? Y yo no he escuchado a nadie que llame a Jesús judaizante. Entonces tendría que ser el primero. El primer judaizante, exactamente. Pero a nadie ha escuchado, ningún pastor ha escuchado que Jesús haya sido judaizante. Entonces, eso no es judaizar, mi hermano. Eso no es judaizar. Judaizar es más bien el obedecer a mandamientos de hombres. Eso es judaizar. Entonces, imagínense, todo el mundo la mayoría está judaizando por guardar mandamiento de hombres. Exactamente. El apóstol Pablo, por ejemplo, ¿quiénes eran estos judaizantes? Vuelvo a repetir, eran esos gentiles que se habían convertido al judaísmo, esos llamados prosélitos. Y de hecho el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses dice en el capítulo 3, verso 2, dice, perros mutiladores del cuerpo. Oiga, estos prosélitos que llegaban a sentirse más judíos que los judíos de nacimiento. Ahora, esta carta también, esta carta a los Gálatas es una exhortación a volver a las sendas antiguas.
Esta carta expone las condiciones para entrar a la tierra prometida. Continúa diciendo Gálatas 1:2, dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, hermano, vamos a estar escudriñando esta palabra iglesia. Iglesia, hermano, que es una palabra griega. La carta a los Gálatas está escrita en griego. Entonces, esta palabra iglesia es la palabra griega G1577, que es la palabra eclesia, que significa, oiga lo que significa esta palabra: llamados fuera o un llamado a salir. Oiga, entonces la palabra iglesia significa un llamado a salir. Vamos a ver que esta palabra se utiliza y se traduce de una manera diferente según sea el caso. Ahora, uno de los problemas que existe, hermano, que tenemos al leer una traducción de la Biblia en español, es que estamos confiando que los traductores, por ejemplo, Reina, Valera y otros, tradujeron lo mejor que pudieron. Y sí lo hicieron, pero ellos habían sido formados desde una perspectiva católica, y que después fueron perseguidos por haber traducido, y ellos de alguna manera al traducir trasladaban sus doctrinas, sus ideas en la traducción, pues muchos de ellos no habían vivido en la cultura original, en la cultura hebrea. Y como en la teología cristiana se nos enseña que la iglesia gentil de Cristo surgió en Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés. Ahí se cree que ahí nació la iglesia Pentecostés, pero ve qué contradicción hay en esto, ¿no? Yo fui parte en el pasado de una iglesia Pentecostés, pero nunca se celebró Pentecostés. O sea, nunca se celebró el día del nacimiento de la iglesia, según en Hechos 2. Nunca. ¿Y por qué? De hecho, hay una fiesta ordenada por Dios que así se llama, Pentecostés. Bueno, originalmente se llama Fiesta de las Semanas, pero también se conoce como Fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué no la celebran? Se dice ser la iglesia Pentecostés, pero no celebra Pentecostés. Qué contradicción tan grande, ¿no? Así es. Bueno, entonces, de acuerdo a la escuela cristiana que dice que ahí comenzó esa iglesia gentil, entonces hay una desconexión total de lo que es la iglesia con el pueblo de Israel. Es como si fueran dos cosas aparte. Se enseña que la iglesia cristiana es por un lado y que el pueblo de Israel es por otro lado. Y de ahí se derivan una serie de doctrinas, pero siempre fundamentados en esta doctrina original. Pero vamos a ver que no tienen fundamentos sólidos que la sustenten. Este concepto de separar la iglesia del pueblo de Israel, lo único que hace es una división, hace una separación y crear otro tipo de doctrinas para resolver el problema, como es la doctrina del rapto, que no es el tema de hoy, pero a esto se ha llegado por cambiar el verdadero mensaje de la Escritura. Porque, hasta esta pregunta: ¿qué iglesia es la que se va en el rapto? ¿Cuál denominación? Y la verdad es que no se ponen de acuerdo, no pueden sustentarlo con la Escritura. Pero ¿será que el apóstol Pablo era eso lo que quería decir? Que la iglesia, que es la iglesia lo que se entiende actualmente que es. Pero vamos a dejar que sea la propia Escritura la que nos conteste esta pregunta. O sea, ¿qué es la iglesia? ¿Realmente nació en Hechos 2 la iglesia? Pues vamos a ver, hermano, con la Escritura. Con la Escritura ahí nos va a decir cuándo. Vamos a iniciar por Hechos 7:35 en adelante. Pero vamos a dar el número de teléfono otra vez. Área 323-595-6357, 323-595-6357, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Hechos 7:35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Verso 36. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Oiga, aquí es donde quiero hacer énfasis, ¿ah? Y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Si tú buscas, hermano, esta palabra congregación en un diccionario Strong's, ¿qué crees? Vas a encontrar que es la misma palabra usada para iglesia, la palabra eclesía, la G1577. Pero aquí no lo ponen como iglesia, aquí lo ponen como congregación, pero es la misma palabra eclesía. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la eclesía, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Oiga, la misma palabra, la G1577, que significa llamado fuera o un llamado a salir. Entonces, esta palabra aparece aquí como congregación. Que ya mencioné que es la palabra griega eclesía, que ya vimos también que es traducida como la palabra iglesia. Pero y entonces, ¿por qué la cambian al traducir? O sea, no se puede cambiar la palabra a diferente manera, así nada más porque sí, sino que esto muestra que de alguna manera el traductor está filtrando su doctrina en la traducción y se pierde el mensaje original, o sea, no es consistente. Entonces, si ya vimos que la palabra eclesia literalmente significa los llamados fuera o llamados a salir, esto suena lógico, porque ¿quiénes fueron llamados fuera o llamados a salir cuando estaban en Egipto? Las 12 tribus de Israel. ¿Y quién los sacó de Egipto? Moisés. ¿Y qué dijo Moisés que iba a suceder después de que él muriera en los últimos tiempos? Lo acabamos de leer, ¿no? Dijo, profeta os levantará el Señor como a mí, a él oirán. Y de hecho esto está escrito en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Entonces, Moisés anunció de antemano, hermano, que la nación de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero después iba a ser llevada al exilio. Iban a ser llevadas a las naciones y que en los últimos tiempos Dios en su misericordia los iba a recoger de entre las naciones a donde los llevó. De hecho, ayer la hermana Carolina, ella tuvo el privilegio de impartirnos la palabra y de eso hablaba del éxodo de Egipto, pero Amén. También mencionó al final esa cita de Jeremías 16:14, en donde dice que ya no se dirá más, vive Jehová que hizo salir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo salir a los hijos de Israel de todas las naciones a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Amén. Oiga, esto también es algo que se desconoce en la mayoría del pueblo cristiano, hermano. Se desconoce que al final de los tiempos se va a dar un éxodo, un segundo éxodo. Pero Amén. Este segundo éxodo, hermano, va a ser mucho mayor, mucho más grande que el primero. Porque el primero, Dios solamente sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Exacto. Pero en este segundo éxodo, hermano, Dios va a sacar a su pueblo Israel, pero de todas las naciones. Entonces, nos es necesario, hermano, conocer entonces quién es el pueblo de Israel actualmente. Oiga, esto, hermano, eso se desconoce en mucho pueblo cristiano, mucho pueblo creyente se desconoce. Es más, yo ya le he compartido esto anteriormente, hermano. En una ocasión alguien me invitó a visitar una iglesia aquí en Los Ángeles, no voy a dar el nombre, ¿verdad? Para no quemarlo. Pero tiene miles de miembros, hermano. Al final tuve la oportunidad de saludar al pastor y platicar un poco con él. Y le hice esta pregunta. Oiga, le dije, pastor, ¿y usted sabe quién es el pueblo de Israel actualmente? Y su respuesta me sorprendió bastante, hermano. Me dijo, ¿sabes qué, hermano? La verdad es que a mí ni siquiera me importa. Yo soy parte de la iglesia, la que ahora tiene todas las promesas y las bendiciones de Dios. ¡Wow! Dije yo, ¿cómo así? O sea, que no le interesa saber quién es el pueblo de Jesús. ¿No le interesa conocer la historia del pueblo de Israel? Entonces, lo más seguro es que esté malinterpretando todas las profecías. Es como
Querer tener pura bendición sin hacer ningún esfuerzo. Es que esa es la doctrina que se ha enseñado. Exacto. Que ya no tenemos que hacer nada. Ya todo es automático. Pero no, mi hermano. Es ¿Cómo como es que Abraham dice que fue bendecido? ¿Por qué? por su obediencia. Por cuanto oyó Abraham mi voz para guardar mis estatutos, mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes. Oiga, por eso es que fue bendecido Abraham, no porque nada más se cruzó de manos y ya no hizo nada. Ahora es como ven al Creador como si fuera su sirviente. Su sirviente. ¿Verdad? Hazme esto, hazme aquello. Amén. Amén. Entonces, ¿quién sería el encargado de sacar al pueblo de Israel de entre las naciones? O sea, en el pasado, el primer éxodo fue Moisés. Pero al final de los tiempos, ¿quién sería el encargado de sacar al pueblo de Israel de entre las naciones? Pues un profeta como Moisés. ¿Ah? Entonces, cuando aparece Jesús, hermano, cuando aparece Yeshua, ¿cuál era la pregunta que se hacía al pueblo? Oiga, decían, ¿quién es este hombre? ¿Acaso es Elías? ¿Acaso es el profeta? Decían. Y cuando se referían al profeta, ¿a quién tenían en mente? Pues al profeta que les había anunciado Moisés. ¿Ah? Que ¿cuál iba a ser su función según el profeta Jeremías? ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Israel que fue disperso en los últimos tiempos? ¿Ah? Pues que iba a suceder un éxodo mayor, ¿ah? Que el éxodo que sucedió de Egipto. Y de hecho aquí tengo esa cita. Jeremías 16:14 dice: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Y muchos dicen, esta profecía ya se cumplió. ¿Oh, sí? ¿Cuándo? Cuando surgió el Estado de Israel. Muchos no saben ni cuándo, pero fue el 14 de mayo de 1948. Ahí fue cuando el Estado judío nació, volvió a ser nación. Sí, exactamente. Solamente el pueblo judío, o sea, la casa de Judá, como se le llamó, a Judá y Benjamín, al reino del sur. Ellos sí regresaron. Pero, ¿y en dónde está el reino de Israel? ¿En dónde está la casa de Efraín? ¿Dónde está la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. ¿En dónde están esas? Esparcidas por todo el mundo. Exactamente. Entonces, así que la iglesia, desde la perspectiva exacta de la palabra, son los que están siendo llamados fuera o llamados a salir. Ahora, cuando Dios los sacó fuera de Egipto, los sacó de un sistema que controlaba en aquella época, el sistema económico, el pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero vienen días en el que Dios nos va a llamar a salir de los sistemas de tradiciones, sistemas de costumbres y sistemas de leyes de hombres, o sea, de estar obedeciendo a mandamientos de hombres. ¿Ah? Ese es el llamado que Dios nos va a estar haciendo en este final de los tiempos. De hecho, ayer tuve oportunidad de conversar con alguien que me decía que dijo, ¿sabe que en mi familia, dijo, han estado muriendo muchos integrantes de la familia, dijo, y todos de cáncer? Ya nada más quedamos mi hermana y yo. Digo, es que eso es que se está arrastrando con una maldición generacional. Y se quedó, ¿será? Digo, sí, y él metió a Dios a la conversación. No, pues yo aproveché, pues me abrieron la puerta, pues yo me metí. Amén. Y le digo, pues en la misma palabra está escrito. En Éxodo 20, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces le empecé a compartir y a decir, es que miren, muchas veces nosotros pensamos que estamos agradando a Dios y pensamos que lo que estamos obedeciendo, lo que estamos guardando es un verdadero mandamiento de Dios, pero no es así, sino que lo que estamos haciendo, lo que estamos guardando es un mandamiento de hombres. Y muchas veces no nos damos cuenta, no sabemos, lo ignoramos. ¿Cómo cuál? Y ya le empecé a decir, ¿no? ¿Usted sabe cuál es el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre, a tu madre. No, ese no es el cuarto mandamiento, le dije. El cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás. Amén. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Y ahora cuál día es el que se guarda?
No, pues domingo, el primer día de la semana, pero ese no es el que Dios ordenó. Ese es el que un hombre ordenó. Ya le empecé a contar, ¿no? En el IV siglo, Constantino, el emperador romano Constantino, cambió el día. O sea que lo que se está obedeciendo actualmente mucho pueblo creyente no es el mandamiento de Dios, es el mandamiento de un hombre. Así es. Y hay muchas otras cosas que parecen ser mandamientos de Dios, pero no, mi hermano, son mandamientos de hombres. Entonces, Dios está llamando a su pueblo para salir, oiga, de todo, de estar obedeciendo a mandamientos de hombres, de estar saliendo, de salir de sistemas de tradiciones, de costumbres, porque está el pueblo de Dios, hermano, en su mayoría está muy involucrado en estar guardando tradiciones, en estar guardando costumbres y estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Entonces ese es el llamado que Dios está haciendo a su pueblo en estos últimos tiempos. Amén. Ahora, habiendo aclarado el concepto de iglesia, vamos a seguir adelante para entender mejor quiénes eran estos Gálatas. Y vea aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, ahí nos dice Pedro quiénes son. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oiga nada más. Continúa diciendo el verso 2, dice 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que el apóstol Pedro, les escribe a quién dice, a los expatriados de la dispersión en Galacia. Y ahora, ¿a quiénes se les llama expatriados, hermano? Ya no son de la patria, son expulsados. Pues son aquellos a los que los sacaron de su patria. ¿Y que en dónde están, dice Pedro? Dice que están dispersos entre las naciones. Pero ¿y cuándo sucedió esto? Bueno, ya hablamos de que el rey David juntó a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Fue el que consolidó el reino de Israel. Después de él vino su hijo Salomón. Y Dios prometió que si se mantenían fieles a su pacto, el reino de Israel iba a estar estable. Pero que si desobedecían el pacto, la consecuencia sería que iban a ser dispersos entre las naciones. ¿Y qué sucedió con el rey Salomón? ¿Fue fiel al pacto? No. No, hermano. Él hizo alianza con otras naciones. Él dijo que Dios había ordenado que no tomara muchas mujeres. Él no tomó muchas, nomás tomó 700 esposas y 300 concubinas. Nomás para empezar. Se casó con mujeres extranjeras que inclinaron su corazón a otros dioses y Salomón se apartó del pacto. ¿Y qué fue lo que Dios le decretó? Pues que le iba a dividir el reino, pero que por amor a David se lo iba a dejar, solo le iba a dejar 2 tribus, Judá y Benjamín, pero que esto sucedería en el tiempo de su hijo Roboam. Las otras 10 tribus, como ya mencioné al principio, iban a ser dadas a alguien más, a Jeroboam. Y en una ocasión, de hecho, estaba hablando yo de esto, y una hermana que me había dicho, pastor, yo tengo 30 años de ser cristiana. Antes de iniciar la enseñanza, así me dijo, pastor, yo he sido cristiana por 30 años. Oh, mire, gloria a Dios, qué bueno, hermana. Y cuando empecé a impartir esta enseñanza, hermano, la hermana veía que nomás se movía para un lado y como que hacía sus ojos así, como que dudando, ¿no? De que esto fuera verdad. Y no se aguantó y me preguntó, pastor, pero ¿y esto que usted está enseñando está escrito en la Biblia? Claro que sí, hermana. ¿Y en dónde? Aquí, mire, en Primera de Crónicas 17:11. Ahí es donde Dios le da la promesa a David. Pero donde habla de que el reino de Dios fue dividido en 2 reinos, es en 1 Reyes capítulo 11, que vamos a leerlo ahorita. Pero primero vamos a leer Primera de Crónicas 17:11. Dice, esa es la promesa dada a David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, de Saúl, ¿va?
Dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aquí está hablando ya del Mesías. Amén. Bendito Dios. Pero aquí mire, en Primera de Reyes capítulo 11, verso 29, para que vea que así está escrito, hermano. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Verso 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Verso 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo detendré por rey todos los días de su vida, hablando de Salomón. Dice, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Ahí está, mi hermano. ¿Se da cuenta? Esto, yo después de haber estado 15 años en una iglesia cristiana, hermano, nunca había escuchado eso. Pues ahora que lo dices, yo tampoco. Ahora sí que, wow, pastor, cuando pues yo le pedí al Señor, ¿verdad? De que yo cuando escuché precisamente tú escuchaste esta enseñanza, ¿no? De la carta a los Gálatas, creo yo. también, sí, también al inicio. Y créanme que yo sentía mi cabeza como un globo, como que me iba a explotar, porque eran palabras que jamás había escuchado. Y como yo quería retener todo y era, wow, demasiado para mí, le decía pastor. ¿Se acuerda que le decía pastor? Llévesela más despacito porque ya mi cabeza no la aguanto. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque no está uno acostumbrado a escucharlo, porque si nos hubieran enseñado desde el principio esto, hubiera sido más fácil. Claro. Sería más fácil. Esto, hermano, como te puedes dar, está escrito. Que no se enseñe es otra cosa, pero está escrito en la palabra de Dios, hermano. Así y es. Esto hace una gran diferencia al conocer esto. ¿Por qué? Porque si no conoces esto vas a malinterpretar las profecías. Así es. Totalmente vas a terminar diciendo que la iglesia es por un lado y que el pueblo de Israel es por otro. No, mi hermano. Recordemos, esa cita ya la dimos en programas pasados, pero recordemos lo que está escrito déjeme buscarla, es en Génesis 35:9. Es cuando Dios le habla a Jacob. 35, verso 9. Se la voy a leer solamente para que vea, porque Jacob, recordemos que a él le fue cambiado el nombre a Israel. De hecho, aquí lo dice. Dice, Génesis 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Oiga lo que dice aquí. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Oiga, pero esto que dice aquí, hermano, en el verso 11, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Oiga, o sea que Israel no solamente es una nación, hermano, aquí dice que conjunto de naciones iban a descender de Israel. Y la pregunta es, ¿y dónde está la nación? Pues es la que está en Israel ahorita, hermano, la nación judía. Esa es la nación.
Pero ¿y dónde está el Las- conjunto de naciones? Pues en todas las naciones. Exactamente, pero ya no son identificadas como Israel. ¿Ah? No, muchos ya ni siquiera saben que son parte del pueblo de Israel. ¿Mm? Es como cuando se viene uno del rancho Ujú, o de donde venimos de nuestro pueblo, ¿no? ujú. Y allá nos vestíamos de una manera y ya venimos acá y nos vestimos diferente, hasta hablamos diferente, ¿no? Ujú. Entonces ya la gente que no nos conoce, hasta a mí me confunden que si soy de centroamericana, que si soy Rusa. rusa. ¿Por qué? Porque ah, ya mi manera de hablar ya no se parece a la que hablaba allá, ¿no? Ujú. Entonces me dicen, oye, pero tú no hables como de allá. No, pues lo mismo me dicen a mí. Por lo mismo, porque ya Ujú, va uno agarrando otra apariencia, ¿no? ujú, ujú. Y por qué cuando recién llega de otro país, luego se sabe cuando una persona viene, recién llega, Ujú. porque se conoce lo mismo y ya va uno perdiendo su identidad prácticamente, ¿no? Pues eso fue lo Lo- que le pasó, hermano. Vamos a continuar. Ahorita no nos va a alcanzar el tiempo para continuar con conociendo la historia del pueblo de Israel. ¿Ah? Ahorita llegamos hasta donde fue dividido el reino de Israel en dos reinos. ¿Ah? Porque esta palabra que le dieron a Jacob, hermano, de que de él iba a descender una nación y un conjunto de naciones, se hizo realidad. Oiga, se cumplió esta profecía. De Israel se hicieron muchas naciones. En el siguiente programa, hermano, vamos a ir siguiéndole la pista a esta descendencia de Jacob a través de las escrituras y a través de la historia, porque si es descendencia de Jacob, entonces también es descendencia de Abraham. ¿Ah? Lo vamos a ir siguiendo la pista, hermano, a través de las escrituras y también a través de la historia. Para saber en dónde es que actualmente está esta descendencia de Abraham, esta descendencia de Israel, de Jacob. Te va a sorprender bastante, hermano. Y como dijo la hermana, al principio pareciera de que como son cosas nuevas, que muchas veces no las hemos escuchado, sí pareciera que nuestra cabecita nos va a explotar. Yo también, hermano, así también me sucedió. Como son cosas totalmente nuevas que nunca hemos escuchado, así se siente. Pero el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno, nos da la capacidad para absorber todo esto. Entre más lo escuchamos, yo sé que quizás esta primera vez no se te va a quedar mucho, pero ya después cuando lo escuches, se te va a ir quedando un poquito más. Y así, cada vez que se escucha, hermano, se va aprendiendo más. Bendito Es sea que el nombre del somos Señor. como niños. Ahora, por eso dice el Señor que nos convertamos como niños, ¿ah? ¿Por qué? Porque al principio, ¿cuántas veces preguntábamos a nuestros papás? ¿Y eso para qué? ¿Y eso Ok. cómo? ¿No? Ujú. Y lo mismo. Entonces, ya de tanto repetírnoslo, ya no lo creímos. Amén, amén. Entonces, vea, el reino de Israel en un principio estaba conformado por 12 tribus, ¿verdad? Y leímos ahorita aquí en 1 Reyes capítulo 11, leímos que Dios le iba a dividir el reino de la mano de Salomón y que 10 tribus iban a ser entregadas a Jeroboam, y que una tribu iba a ser entregada al hijo de Salomón, a Roboam. Pero leímos que solamente le iban a dar una tribu. Entonces ahí sería un total de 11 tribus. Pero el reino de Israel está conformado por 12. Bueno, lo que en realidad pasó es que a Roboam, el hijo de Salomón, le fueron entregadas 2 tribus, que fue Judá y Benjamín. Pero como la tribu de Benjamín es la más pequeña de las 12, y la tribu de Judá es la más grande de las 12, entonces es contado como una, pero en realidad fueron 2. Por eso. Y entonces, así es como quedó dividido el reino de Israel. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió, hermano, cuando el reino se dividió en 2 reinos, sucedió alrededor del año 930 antes de Cristo. Oiga, 930 antes de Cristo. Entonces, así quedó conformado el reino del norte con sus 10 tribus. Ellos establecieron su capital en Samaria. Sobre ellos gobernó Jeroboam. Jeroboam era descendiente de un hijo de José, Efraín. Y son conocidos en las escrituras como la casa de Israel o casa de Efraín.
Eso es bien importante conocerlo, hermano. Porque hay profecías que son dirigidas específicamente a la casa de Israel, a la casa de Efraín, y otras a la casa de Judá. Ahora, en el próximo programa vamos a estudiar qué sucedió con estas 10 tribus. ¿Qué sucedió? Porque más adelante, hermano, a estas 10 tribus también son conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué son conocidas así? Eso lo vamos a aprender en el próximo programa, amén. Ahora, el reino del sur, como ya dije, Judá y Benjamín y algunos pocos de las otras 10 tribus, así como algunos levitas también. Ellos establecieron su capital en Jerusalén. Sobre ellos gobernó el hijo de Salomón, Roboam, y son conocidos en las escrituras como la casa de Judá. De ahí es donde descienden los judíos. O sea que ese es un error que se comete en mucho pueblo creyente. El pensar que los judíos son todo el pueblo de Israel. No, mi hermano. No. Los judíos son solamente descendientes de la tribu de Judá. Por eso, Judá, judíos. Amén. Los descendientes de las otras 10 tribus no son judíos. Así se les conoce, ¿verdad? Es un error común que se comete. Ya lo he mencionado antes, ¿verdad? Está como nosotros, aquí en nuestra cultura. ¿Cómo le llamamos a las personas asiáticas? Chinitos. Chinos. Es un error grandísimo, hermano, porque chinos solamente son los de la China. Exacto. Los de Japón no son chinos, son japoneses. Los de Corea tampoco son chinos, son coreanos. Un error. Eso lo mismo sucede aquí con el pueblo judío. Se piensa que todos los descendientes de las 12 tribus son judíos. No, solamente la casa de Judá. Y de hecho, más adelante vamos a ver esa cita de Ezequiel 37. Ahí menciona específicamente la casa de Israel y la casa de Judá. Oiga, entonces por eso es que es bien importante conocer estos dos nombres de estas dos casas, hermano, para poder darle una interpretación correcta a las profecías. Amén. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a cerrar esta enseñanza del día de hoy. Quisiera invitarlos, hermano. Recientemente nos movimos a un nuevo lugar, a un nuevo iglesia. Ahora estamos localizados en el 21614 de la Roscoe Boulevard, en la ciudad de Canoga Park. Nosotros ahora tenemos servicios los días miércoles a las 7 de la tarde y domingos a las 6 de la tarde. Amén. Para mayor información, te puedes comunicar con nosotros al 323-595-6357, 323-595-6357. También puedes visitar nuestros sitios en el internet, nuestras páginas en el internet, en Facebook o en YouTube, bajo el nombre de Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí puedes tener acceso a infinidad de enseñanzas, hermano, donde manejamos todo este tipo de enseñanzas que estamos impartiendo aquí en esta estación de radio, hermano. Amén. Aquí muchas veces lo tenemos que hacer resumidamente, Amén. a causa del tiempo. Pero en la iglesia, pues ahí sí nos extendemos todo lo que podemos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y también corra la voz, hermano, corra la voz. Yo sé que usted conoce a más de alguien que ignora todo esto que hemos estado hablando hoy. Porque así es, hermano. Yo también lo ignoraba. Yo también desconocía todo esto. Amén. Pero Dios es bueno y Dios está preparando a su pueblo. Dios está sacando a su pueblo de entre las naciones, de sus sistemas de tradiciones, de costumbres y el estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que, pues sí, el Señor revela para qué, para que su pueblo no ignore y pues sea parte de su pueblo. Para que no perezca. Para que no perezca, porque por eso murió el pueblo, por falta de conocimiento. Entonces no nos pase lo mismo. Entonces que el Señor los bendiga, los prospere y los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Amén. Amén. Bendiciones. A la misma hora. Bendiciones, hermanos. Fue un placer el haber estado con todos ustedes y les pedimos de sus oraciones también. Amén. Acuérdese de sus servidores cuando ore al Señor. Bendiciones y hasta la próxima. Amén. Adiós. Adiós. Sendas antiguas. Para un mundo moderno,
y que cambia cada día. La respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio: miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.